Todo lo que tengo ahí es a través del libro eh, de la página de www Tubera y después de Fraile Mora como libro base. Apago la cámara. Ahí está. Y como habíamos hablado anteriormente, los motores trifásicos mayores a 10 kilovatios necesitan utilizar sistemas de arranque para disminuir la corriente de arranque, que normalmente está entre 6 8 veces la corriente nominal. Ya dijimos, un motor de 100 kilovatios sería el valor de la corriente nominal para que entregue los 100 kilovatios en el árbol, porque es potencia nominal en el árbol. La potencia de consumo del motor está en un 30%, 20% más, dependiendo del rendimiento del motor. Entonces, la potencia activa, la que se transforma en par mecánico, sería 100 kilovatios. Para eso voy a necesitar tomar de la línea un valor de corriente nominal de 150 amperes. 145, 155, más o menos es el valor. Estamos hablando de 150 amperes de corriente nominal del motor. Motor de 100 kilovatios en una molienda de piedra, en un aserradero, normalmente es lo común que hay, 50, 70, 75, 100, 150. Después en la, básicamente también en la gráfica, estoy pensando en, bueno, todo lo que es, por supuesto, la minería, la petrolera y demás, estaciones de servicio, para comprimir el gas que ellos reciben, para después impulsarlo al cilindro del automóvil, que va a 200 bar, necesita comprimirlo con un compresor que está trabajando con un motor eléctrico, 150, 180, 120, depende del tamaño de la estación de servicio. Cuánta isla tenga para surtidor de gas. Evidentemente que eso no puede arrancar en forma directa. Me están saludando y me quedan dos más. Entonces necesitamos que la corriente de arranque disminuya. Porque si yo lo conecto directamente en triángulo, 380 voltios y un motor de 100 kilovatios, supongamos que sea 6 veces el valor de la corriente nominal, la corriente de arranque 6 veces. 6 por 150, voy a necesitar una sección de conductor muy elevada, muy grande, toda la paramenta eléctrica, la potencia que voy a tener que contratar a los prestadores de servicios eléctricos es considerada, hay que pagarla mensualmente, está en el orden de los 500 pesos por cada kilovatio, entonces es el costo fijo de la factura de luz de las grandes industrias. Entonces, eso hay que disminuirlo, ya lo vamos a ver después, en lo que respecta a facturación e instalación eléctrica. Siempre hay que contratar la demanda que realmente consume el establecimiento y no la demanda instalada. Porque yo tengo un establecimiento donde tengo 100 motores y hago una lista, una tabla, donde veo toda la potencia instalada y voy contrato esa demanda, esa potencia a la prestadora de servicio eléctrico. Pero a esa potencia instalada le tengo que afectar el factor de simultaneidad y factor de utilización. ¿Cuántos motores, máquinas simultáneamente van a funcionar en un periodo normalmente que está normalizado a nivel mundial de 15 minutos? El medidor integra cada 15 minutos. Entonces, simultáneamente, ¿cuántas van a trabajar en este periodo? Y cuántas simultáneamente y cuántas utilizamos. Eso normalmente son factores que es empírico de cada ingeniero, de cada calculista, de lo que se habla con el dueño del establecimiento, de lo que se habla con el encargado de planta, de acuerdo a los programas de trabajo que tiene de acá a un año,
6 meses, lamentablemente, bueno, en nuestro país eso no es obvio, pero bueno, hacer un número ahí más o menos que le reditúe que la demanda que usted utiliza y la demanda que usted contrató estén más o menos próximas. Ya lo vamos a ver después en el cuadro tarifario de EPEC. Entonces no es cuestión de pedir demanda por pedir para hacerlo arrancar al motor trifásico en forma directa. Utilizamos los básicos y fundamental sistemas de arranque electromagnéticos, diríamos, y después los electrónicos. Vamos a preguntar 4 más. ¿Cómo cambia cuando saco la cámara? Mira cómo cambia. Mucho más veloz me hace el mouse. Si no, el mouse se me traba, no sé por qué, algún electrónico que me dé alguna solución. Cuando tengo la cámara, noto que el mouse se me va para un lado o para otro y no. En cambio, saqué la cámara, porque esta mañana había hecho lo mismo, aunque esta mañana se me cortó 2 veces la luz, por problemas de la UPC y DP, de la jubilación y todo el coche. Me quedé, en cambio ahora noto que reacciona mucho mejor el mouse. Pregunta, ¿algún electrónico que me dé alguna respuesta? Puede que haya incompatibilidad con el puerto que use la cámara y entonces se confunde el mouse con la comunicación seria. Está bien. Gracias. Bueno, ahora tenemos, esto lo saqué está en el PowerPoint, está en el libro está acá en el www.tubera, que está bastante lindo, está graficado y demás, entonces lo tomamos como referencia también. Con respecto a la ecuación de la corriente y la ecuación del par. Entonces tratamos de disminuir la tensión porque voy a atacar motor asíncrono, rotor bobinado, rotor en cortocircuito, rotor jaula de ardilla. ¿Qué voy a tener que tocar? Toco el estator. No me queda otra, no tengo otra opción. Entonces, al disminuir la tensión, evidentemente que voy a disminuir la corriente por ley de Ohm para la corriente alterna, es igual a uso de Z, pero también voy a disminuir el par. Entonces tendré que hacerlo arrancar primero y después por algún medio, una vez que pasa de conexión estrella a conexión triángulo, o por autotransformador, o por resistencia, o por arrancadores suaves, incorporarle la carga. Eso va a depender de la relación bueno, bonito y barato. Evidentemente la tensión está al cuadrado. Tenemos los métodos de arranque, ya que está acá, bueno, lo manejo con esto, es lo mismo, así que son todos libros de España y toda esta información que saco es de las distintas universidades españolas, Valladolid, universidades que están cerca de Francia, para el lado de Portugal, centro de Carlos III, que son politécnicos, y bueno, como tienen las mismas materias que nosotros, y los temas, diríamos así, el programa sintético del mismo, bueno, voy buscando siempre un poco de información de más para ver cómo estamos actualizados con el mundo. Método de arranque directo, solo válido en motores pequeños, arranque mediante inserción de resistencia en el rotor, que ese es solo válido para motores de rotor bobinado y anillos rozantes. Arranque con resistencia en el estator, procedimiento poco empleado como remedio de urgencia. ¿Por qué? Porque la resistencia, como va a circular corriente, voy a tener I cuadrado por R. Caso particular de los trolebuses, los que son de acá de Córdoba, o han estado por Córdoba, calculo que por más que estén en otras provincias, han visto unos vehículos manejados por las mujeres que utilizan energía eléctrica, en este caso de tensión continua de 550 voltios. Los motores de continuo son de 75 kilovatios, pero para hacer el frenado utilizan un conjunto de resistencia. Por eso, en invierno es bastante calentito el habitáculo del trolebús, porque con el mismo frenado, que son frenados regenerativos y frenados con resistencia, calefaccionan el medio ambiente, que sería lo que es el habitáculo del trolebús. Por eso en verano hay que estar abriendo las ventanas.
No se olviden que estos equipos vienen de Rusia, lugares donde hay 10, 15, 20 grados bajo cero, nada que ver acá, que tendremos 2, 3 semanas del año, o 2 o 3 semanas de invierno, crudo, de 1 o 2 grados bajo cero, pero no más de eso. Y después en verano, bastante largo, entonces tenemos un problema que... Y si no, en algunas máquinas de algún proceso productivo, utilizan el sistema de resistencia porque, bueno, es económico, es mucho más económico. Trae resistencia en serie con el estator, que las puedo regular a través de distintos pasos, haciendo derivados de tensión. Como comprar una inductancia trifásica, tres columnas, circuito magnético con bobina, motor paso a paso para hacer la regulación o hacerla manualmente. Entonces muchas veces el dueño, no, Maximiliano, déjelo, esa máquina anda, pero una maravilla. Empecé cuando la compre con lo justo. Y me está haciendo producción cotidianamente, hace más de 20 años. ¿Y usted me la quiere cambiar? No, déjela que está tranquila. Lo único que yo sé, que cerca de esta caja que hay acá, que no sé qué es lo que hay, me produce calor, y mucho calor. Y me dijeron, no deje elementos combustibles en esa zona. Así que está marcado ahí que nadie puede colocar materiales combustibles, que es el calor que irradia por I cuadrado R. Así que bueno, por eso siempre hay que estar preguntando al industrial. Después, si se accede, hay posibilidad de mejorar, mejora. Si no, mantiene lo que tiene el dueño. Si no, no va a conseguir trabajo. Después tendríamos el arranque estrella triángulo, el método más barato y utilizado. Directamente, sistema trifásico, conexión estrella y conexión triángulo. Primero en estrella y después lo pasamos a triángulo. Después tendremos el arranque por autotransformador, que es lo que de inductancia, sería reducción de la tensión durante el arranque mediante autotransformador. Y arranque con arrancadores estáticos mediante un equipo electrónico. Evidentemente que los pares mecánicos y los pares eléctricos va a estar todo en función a lo que hemos visto en las gráficas fundamentalmente de análisis matemático, y igual a x cuadrado, igual a un medio de x, o sea, las distintas funciones, ya sea lineal, cuadrática, exponencial, decreciente. Todo eso está, digamos, clarificado, concentrado en las distintas clases de motores. Y ahí nosotros tendremos que hacer después una comparación del par mecánico de la máquina y del par eléctrico. Par mecánico que se por ejemplo, acá tendríamos, está haciendo una referencia, un escrito y demás, no voy a leer todo esto, pero la 1, la 2, la 3, la 4, las distintos pares resistentes, dependiendo de lo que usted va a impulsar. El ingeniero de mecánica le dice, yo necesito un motor de tanto HP, funciona todo el día, o funciona y para, entonces tendrá que ver. Y la potencia de los motores que tenemos disponibles. Evidentemente siempre están sobredimensionados los motores, ya lo hablamos eso, me parece. Normalmente siempre el motor entrega el 70% de su potencia nominal. Se deja un 30% de reserva para una ampliación, modificación de la carga y demás, que a veces uno no está presente en el establecimiento. Y el dueño encargado no le van a preguntar nada, recién cuando ya entra en fallo la máquina, Maximiliano, me instala esta máquina, le cambia el proceso productivo y, claro, le había puesto 10 kilos de mercadería y ahora le puso 15. Y bueno, actúan las protecciones, por supuesto, porque lo último que se tiene que quemar en una instalación eléctrica son los cables, los motores, las máquinas. Nunca se tiene que quemar un motor, no puede estar cambiando un motor todos los años, cada 6 meses, como pasa en algunos lugares. No, se tiene que calcular el motor, sobredimensionarlo y después las protecciones termomagnéticas, relé térmico, guardamotor, las protecciones para el motor, que es la corriente máxima que puede tolerar el motor, va a calcularlo en función a qué, a la corriente nominal del motor para el proceso productivo, el más, diríamos, solicitado. Entonces, como está trabajando el 70%, significa que un motor de 100 kilovatios consume
150 amperes al 70%, estaría normalmente consumiendo 100 amperes. Entonces yo lo voy a regular para 110, 115 amperes al relevo térmico, no para 150 más un porcentaje que está en el orden entre el 20, 25, 30%, depende dónde está instalado el tablero, si le da sol todo el día, está en unas condiciones ambientales que hacen que el térmico ya tenga un valor de temperatura por temperatura ambiente, por lo cual con pequeñas cargas va a actuar la protección. Entonces uno tiene que tener también empírico esto. Hay muchos manuales que dicen un porcentaje, pero hay que estar en el, diríamos, en el lugar de trabajo de la máquina y ver qué temperaturas ambientes tenemos. Entonces los distintos, los distintos procesos. Sí, ¿qué pasó? ¿Pasa? Los distintos procesos de producción que vamos a tener, uniendo hasta. O sea que, como siempre le dice el ingeniero Maxime, le van a tener que conseguir unas viejitas del barrio que le cure el empacho, en el sentido de que el ingeniero Maxime hay material para estudiar de todos lados, no hay ningún problema. Evidentemente que el fraile Mora saca la almohada de su pieza, de su cama, y le dice a su novia, a su madre, a su tía, a su abuela o el compañero: toma la almohada, no la uso más este año la almohada mía es el fraile Mora, el tubera, el celular, tubera, la computadora, tubera, máquina y máquina. Las otras materias de electrónica son de relleno. Este año es máquina e instalaciones eléctricas de la base de cuarto año. Las demás son de relleno. Así dice el ingeniero. Que no se entere el ingeniero Pico, porque si no, me va a picar la cabeza. Entonces utiliza la metodología duro para estudiar, como si lo hemos hablado otra vez. Esta es una materia importante en cuarto año. No sé qué dicen los alumnos, no dicen nada. Buenas tardes, profe, hola, profe, y nada más que hola, profe, no. Bueno. Porque una vez aprobada esta materia ya son instaladores electricistas categoría 3 básicos. Y si alguno tiene el título de secundario, son categoría 2 especializados. Después le pregunta, dice, motor continuo, máquina no instalación. Y con conjunto diferencial anterior o posterior a la termomagnética, ¿por qué lo instala de tal forma? ¿Quién le enseñó máquina instalación eólica? Maxime no sabe nada entonces. Y Maxime es lo máximo en la República Argentina. No hay otro ingeniero igual que él. Hay uno mejor, y uno Maxime no. Empacha con materiales. Tienen dónde estudiar. Ya tienen que estar sacando el cuadernillo del ERCEP, que es el cuadernillo de categoría 3 de electricista matriculado, donde está compuesto de 5 partes. La primera y segunda parte no me interesa, matemática y física. La tercera y la cuarta corresponde a máquina e instalaciones, y la quinta corresponde a tener un abogado de familia para que no tenga inconveniente como instalador. Serían los deberes y derechos que tiene un instalador electricista. De eso corresponde a la quinta parte. Más las resoluciones vigentes a la fecha de hacer la instalación eléctrica. No de conducción interna. Básicamente me quedaría arranque directo. Tengo los distintos, mire qué bueno que está esto está en espectáculo. Ya estamos haciendo instalación eléctrica también, diagrama unifilar, diagrama en este caso de 3 conductores trifilar, pero después hacemos un solo conductor y tenemos la representación de un seccionador Q1, KM1, la representación de un contactor, F1, la del relé térmico, y la del motor 3 alterna, con su puesta a tierra. Es importante la puesta a tierra. Todo aparamento eléctrico sometido a tensión va puesto a tierra.
Esa es la frase del ingeniero Maximiano en un examen final, la tienen que repetir igual. Todo aparamento eléctrico sometido a tensión va puesto a tierra. Máquina, motores, lavarropa, heladera, la planchita, la máquina de cortar césped, la máquina de afeitar, el microondas, estoy pensando rápidamente algunos componentes o elementos. Por supuesto, en la industria ni hablar. El verde amarillo, el tercer conductor que va por la cañería en una monofásica, sí o sí. Entonces, al estator de la máquina, que tiene una característica, que tiene un bulón, que tiene un acople para conexión puesta a tierra. Y después tendríamos, este sería el circuito de potencia, el circuito donde circula la corriente grande, porque acá todo grande. Para el electricista es kiloampere, kilovolt. Para lo electrónico sería la parte de comando, acá la que está a la derecha, con su representación de circuito equivalente de comando. Que esto evidentemente después lo van a ver con Gelo Carruela en la parte de PLC y comando de escalera. Pero bueno, esto es lo que van a encontrar sí en un plano. Un aspecto general, como para ir teniendo en cuenta algunas cositas, corresponde acá tendríamos el seccionado, el contacto, acá tenemos L, M y P. Entonces, tenemos la que corresponde a la marcha, contramarcha, parada, arranque y parada de emergencia. Marcha y parada, y que normalmente siempre sobresale un botón rojo del tablero, que es para darle un golpe de puño, por alguna exigencia. Bueno, después verán ver imágenes secuenciales, arranque directo con versión, eso lo pueden ver. Vamos a abrir la forma. Eso después lo ven ustedes directamente, les queda a ustedes la pica, siempre tengo que dejar algo para que vean ustedes. Arranque de triángulo, la parte de potencia, donde tengo el motor con sus tres bobinas, tres contactos, el KM1, el KM4, le llama acá el KM3, donde a esta corresponde este triangulito con vértice hacia abajo, corresponde a que tiene acoplamiento mecánico. Si entra el contactor verde, no puede energizarse también el contactor con contactos azules. O sea, entra el azul, el verde no entra. Entra el verde, el azul no entra. ¿Por qué? Porque si eléctricamente falla la conexión, mecánicamente tiene una barra que o entra un contactor o entra el otro contactor. Los dos simultáneamente no pueden entrar. Y evidentemente porque en este verde está un puente que es el puente de estrella. Y evidentemente que lleva después también toda la parte de comando, que eso después ya lo ven con el ingeniero Carruela seguro, con el PLC, el programa. ¿Qué programa están viendo para hacer la parte de comando, contacto y demás? ¿Qué sería la lógica de contacto? Hola. Ahí está. Bueno, esta reunión se termina en 10 minutos. Bueno, la conexión, la parte de potencia y la parte de comando de la estrella tiene. Así lo van a encontrar en un plano. Ya después lo vamos viendo bien en instalaciones. La parte de la gráfica correspondiente a corriente par y par, corriente velocidad y par velocidad. Y evidentemente la animación de la estrella triángulo. Sería 9 minutos. Como verán, tendríamos parada. Primero arranca el verde y después se desconecta y después conecta el azul. Como verán, el proceso de estrella triángulo.
después tenemos arranque por resistencia. Este está lindo también, porque acá se puede visualizar lo que recién me ha hablado del rotor en cortocircuito, rotor bobinado y demás. Venga. En el caso particular del estator, perdón, esta es resistencia estator. Tocar el estator, pues estoy dibujando acá que tengo el motor, donde alterna las tres fases. Evidentemente ya está en triángulo el motor, entonces lo voy incorporando a través de K1 o 2 KM1 contactores para darle tensión al estator. Sería el caso particular de lo que está representando aquí. Ver imágenes, eso lo pueden ver tranquilamente. Que primero hago conectar la fuente de alimentación, se produce una caída de tensión, que es un divisor de tensión, sería. Arranque por resistencia rotórica, que es decir, lo que había comentado recién, tengo el estator conectado en este triángulo y el rotor con 3 anillos y 3 cobillas que externamente voy a conectar a 3 resistencias. Y esta resistencia tiene punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Evidentemente que este conjunto de la estrella gira en sentido antihorario. No, en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá tengo mayor resistencia con el conjunto de la resistencia y la reactancia que tenga el rotor. ¿Qué va a suceder? Que voy a tener una mayor resistencia en corriente alterna. La resistencia en corriente alterna se llama impedancia. Entonces, I igual a U sobre Z. Disminuye Z, aumenta Z. ¿Qué sucede con la corriente? Conexión interna y media. Bueno. Y sería lo que van a ver en un plano, en la parte de potencia y en la parte de comando de un arranque con rotor bobinado. Estas resistencias, la R2, la R1, están fuera de la máquina. ¿Está bien? Entonces se van haciendo distintos procesos de arranque hasta llegar al funcionamiento nominal del motor. Hasta que puedo. La ventaja del rotor bobinado, porque podría preguntar, ¿y qué ventaja hay entre un rotor en cortocircuito y un rotor bobinado? La ventaja fundamental del rotor bobinado es que yo lo hago arrancar al motor con carga incluido. Yo era empleado de la fábrica de aviones cuando era estudiante de ingeniería, ya era técnico. Soy egresado del CASAFU, un colegio que está acá en Dianfuna, en el 1500, en el centro de Córdoba capital. Y bueno, a nivel nacional, los que son nuestros alumnos de otras provincias, lo que se llamaba el ENET, número 1, número 2, número 3, Escuelas Nacionales Técnicas. Y bueno, el mejor la colegio. fábrica de aviones, para hacer... ¿Cómo? No le escuché. El mejor colegio del CASAFUS. Más vale, ingeniero, que lo pasa, más vale. Soy lo que soy gracias a ese colegio. Y soy lo máximo, no hay otro igual que yo. Entonces, en la fábrica de aviones, cuando estábamos, ya trabajaba ahí y habían traído de Alemania 2 equilibradoras para el rotor de la turbina, para equilibrar el rotor de la turbina, que trabaja más o menos 1800 RPM, tiene que equilibrar todas las etapas de álabes para la compresión del aire. Evidentemente hay álabes más altos, más chicos, más finos. Y bueno, todo eso se va equilibrando de forma manual, cada aro, después se incorporan los distintos aros de acuerdo al largo del motor de reacción, y después todo eso va montado sobre un equilibrador. Y ese equilibrador, evidentemente, estaba alimentado y producía el par a través de un motor de 75 HP. 75 HP. Y evidentemente que el peso del avión sin combustible, el peso del avión es el peso propio de la turbina, lo demás es todo dura de aluminio. Y eso estaba en el orden de 800 a 1 tonelada, según lo que me decían. Entonces, 1000 kilos, llevar de 0 a
2.500 a 3.000 RPM, es un par muy complicado y un proceso muy complicado, motor de estrella triángulo. Entonces directamente se utiliza rotor bobinado, entonces arranca el motor a su menor velocidad y paulatinamente se le va sacando la resistencia, se va cortocircuitando el rotor bobinado y de esa forma se lleva a las 3.000 RPM, 2.200, 2.500, porque el rotor trabaja a 1.800. Entonces, el rotor del motor de avión, que sería la turbina. Y de esa forma se hace el equilibrio. Yo lo veía el proceso porque yo hacía el mantenimiento de la máquina y demás. De eso sí me acuerdo. Un ejemplo básico. Después, no sé, en la calle, así en la parte de la industria, no lo he visto mucho, porque después yo cuando salgo de la fábrica, ya la electrónica estaba haciendo pie fuerte. Así que ya estábamos hablando de arrancadores suaves, variadores de velocidad, y ya el rotor bobinado es muy caro, y bueno, el que ya lo tiene, y el que no, pero es una de las formas de arrancar con carga incluida. El arrancado por autotransformado, también lo mismo, lo dejo un ratito ahí a la imagen, de paso, ¿cuánto queda? 2 minutos queda. Lo que está sucediendo acá, todo esto se hace con motores paso a paso, por supuesto, con un gabinete. Entonces se va también un derivador de tensión, ni más ni menos. Y bueno, variación de la velocidad de los motores. Así como se puede variar la velocidad del motor actuando sobre alguna de las variables de las que depende. Velocidad de rotación, frecuencia, deslizamiento y par de polo. En el caso particular de los variadores de velocidad electrónicos, que sería algún conjunto, puede ser arrancador suave, inversor y variador de velocidad, todo el mismo equipo también. Y evidentemente se trabaja con relación frecuencia-tensión. Eso con respecto a la parte de lo que podría quedarme en motor trifásico y fundamentalmente de acentuar sobre los sistemas de arranque. Ahora pasaremos al motor asíncrono monofásico, el básico y fundamental de distintas aplicaciones domiciliarias, algunos pequeños comercios e industrias, bueno, algunas fábricas también, porque por más fábrica grande que sea, siempre tiene un comedor, siempre tiene una cocina, siempre tiene un baño, siempre tiene elementos que hacen a la tensión monofásica, fase y neutro. Es un motor que normalmente en la parte comercial, pequeñas industrias de carpintería, en el orden de 2 kilovatios y medio, 3 kilovatios, no más de eso porque después ya le conviene al carpintero, al metalúrgico, pasar a 380 voltios. Como la energía vale lo mismo, porque se cobra los kilovatios hora, que esté monofásico o trifásico, el precio es el mismo. Entonces, directamente pasan de medición monofásica a medición trifásica. Y de ahí ya empiezan a aplicar motores trifásicos, que es mucho más económico, menos mantenimiento. Eléctrica Jesús Fraile Mora. Voy a poner acá, yo también estoy revisando. Ahora falta ya. No, porque tengo el celular acá abajo para ir viendo acá un costadito, para ir viendo lo que a ustedes les sale, porque a veces yo estoy hablando y la figura todavía no la tienen. Entonces, estoy viendo estoy tratando de ver lo que ustedes ven también. Bueno, ahí tenemos la máquina, en este caso monofásica. Normalmente yo lo que he visto en la parte comercial son máquinas en el orden de 2 HP y medio, son máquinas muy voluminosas,
sumamente pesada y evidentemente mucha corriente necesita. Entonces, si tienes problemas con las líneas monofásicas para esos valores de potencia, esos valores de corriente, entonces lo que es más conveniente es pasarlo a trifásico. Pero bueno, en pequeñas potencias, un HP y medio, tres cuartos, es una máquina muy usada. Porque en la domiciliaria yo no tengo trifásica. Entonces necesito una casa habitación. En el caso mío yo tengo trifásica por el tema de tener taller y demás, pero en forma genérica, general, comercios chicos tienen monofásica, alguna pequeña industria o casa de familia. El principio de funcionamiento es, en este caso, de una sola fase, por lo cual voy a necesitar producir, de acuerdo al teorema de Leblanc, fundamentalmente, son dos campos magnéticos igual y de sentido opuesto. Entonces usted conecta una máquina monofásica a la fuente de línea y el motor queda un ruido de reactancia y no gira ni a la derecha ni a la izquierda. Si le produce un impulso con la mano, normalmente se le coloca un pedacito de soga y le da un impulso al rotor, justo en el momento que lo conecta para donde está haciendo el giro, él va a empezar a girar y se va a mantener a su potencia nominal. En ese caso sería el sistema de motor monofásico con una sola fase. Pero si yo dentro del estator de la máquina, que normalmente la bobina de trabajo, la bobina principal, ocupa las 2/3 partes, y la otra parte que me corresponde, sería 1/3, le coloco otra bobina desfasada 90 grados geométricos, donde se llama bobina auxiliar, bobina de arranque, desfasada 90 grados, de menos espira, alambres más finos, para producir nada más que un desfasaje y de esa forma producir otro campo magnético. De tal forma que dos campos alternos producen como resultado un solo campo magnético. Y de esa forma el rotor, y es campo magnético giratorio. Y de esa forma el rotor puede girar. Una vez que se produce el giro en un sentido en el otro, y superado 70-80% de la RPM del rotor, en el mismo rotor, no lo tengo yo acá en la mano, lo tengo ahí en el laboratorio de eléctrica. Estaba viendo a ver si tenía un motor acá, pero no lo tengo. En el mismo eje del rotor tiene un sistema de centrífugo, un conjunto de pesas con unos resortes que hacen actuar centrífugamente, en forma centrífuga, a una plaqueta de contacto, un par de platinos. Y de esa forma, al comienzo el platino, los dos platinos están conectados con la plaqueta de baquelita y el centrífugo. Y una vez que el motor arrancó en uno o en otro sentido, depende de la necesidad suya, superando el 80% de la RPM, el centrífugo lo que hace es que se abre por las fuerzas centrífugas, se desplace internamente y produzca la apertura de los contactos de la placa de la plaqueta de conexión. Y de esa forma, como va conectado en serie la bobina de arranque con la plaqueta de arranque, se desconecta la bobina de arranque. O sea que es para darle el impulso nada más. Bobina auxiliar, bobina de arranque. Todo eso está hablado acá y hace comentario de tener desfasado 90 grados la bobina de arranque. Para darle mayor impulso, caso particular cortadores césped, que a veces uno está medio se atraganta cuando aplica muchos cortes de pasto muy alto, o alguna otra máquina, una sinfín, algunas bombas, necesita un pequeño esfuerzo mayor. Entonces se le coloca en serie con la bobina de arranque y la plaqueta de centrífugo un condensador, un capacitor dependiendo entre 200 y 350, 400 microfarads. Eso le va a producir un mejor par de arranque. Para cuando está cayendo la RPM, tratar de mantenerlo, porque si disminuye la RPM por aplicación de un par mecánico, el motor monofásico, de menor a 70% de la RPM, el centrífugo se va a actuar de nuevo y de esa forma va a estar pegando y despegando los platinos
de la bobina de arranque y puede llegar a quemar a la bobina de arranque, porque la bobina de arranque no está preparada para trabajar en forma continua como la bobina de trabajo, bobina principal. Bueno, acá lo que está hablando es sobre, vamos a incorporar más alumnos. Lo que está hablando con respecto a la generación del campo. O sea, el campo como es un campo a la derecha y otro campo a la izquierda. Dice motor de fase partida. En el caso motor de fase partida, motor monofásico, sería la forma más sencilla de encontrarlo comercialmente hablando, correspondería a lo que estamos viendo. Este sería la máquina propiamente dicha, este sería el rotor, gira en el sentido horario y tendría la bobina de arranque y la bobina de trabajo. La bobina de trabajo está conectada directamente a la fuente de alimentación. Y la bobina de auxiliar o de arranque, antes de conectarla en forma paralela a la bobina de trabajo, va conectada en serie con el centrífugo. Un interruptor que trabaja por fuerza centrífuga. En serie, por supuesto. Todo esto está acoplado, este centrífugo está acoplado al rotor, el elemento que gira. En el caso particular necesitan mayor potencia, lo que hago es colocar un condensador, un capacitor, es lo mismo, lo que diferencia en el mercado, hay algunos motores que necesitan condensadores y otros que necesitan capacitores. Normalmente en el primero le llaman, anda jodiendo el capacitor, que normalmente la aislación es de 110 voltios, entonces para que el vendedor pueda vender capacitores también, en vez de tener aislación 220 entre placas, es de 110. Entonces cuando el motor está trabado un poco, con el corte del pasto, la sin fin y demás, o alguna operación que está haciendo, disminuye la velocidad, en vez de quemarse la bobina, se perfora el capacitor porque le queda a tensión de 220 voltios. Entonces, acá tendría el capacitor. Y después tendría una máquina que necesito en la bobina de arranque un capacitor y en la bobina de trabajo un condensador. Caso particular de algunos motores de sin fin que necesitan dos capacitores. Uno para el arranque y otro para mejorar el par de corte, par a baja RPM. Bueno, la característica del estator, acá que dice bobina de arranque y la bobina de trabajo. Rotor iluminado, no hay nada nuevo. Y después tendría el otro motor, que se puede conseguir con motorcitos, son más chicos. En el caso particular, ventiladores para mesitas de luz, algunos forzadores para heladera. Algunos congeladores tienen este tipo de motorcito que básicamente tienen uno. Sobre el dibujo a la izquierda tengo el rotor con los conductores. El rotor en cortocircuito también. El rotor con los conductores en la periferia del rotor. El estator que está formado por las zapatas polares, el bobinado por supuesto, y acá en rojo está marcado, está ranurado la zapata polar y hay una bobina en cortocircuito. Por eso le llaman espira de sombra. Esa es la que le va a dar el par de arranque, el sentido de circulación del rotor. Por lo cual, sobre la figura de la derecha, tengo en negro, ¿sabes todo eso? Sí. En negro es lo que tengo la bobina propiamente dicha. Y después tendría la espira de sombra, que son alambres de cobre soldados en sus extremos, bobinas en cortocircuito, haría de bobina de arranque. Y el soporte donde tiene el buje, y tengo el eje, de lo que es el motor monofásico, más sencillo, con espira de sombra.
Y bueno, acá está la representación del dibujo. Y los distintos procesos de generación del campo magnético. ¿Sí? Como es alterno, por supuesto, va a variar la circulación, el sentido de circulación de la línea del campo magnético. Acumula campo magnético en un extremo y en el otro, y de esa forma le da el sentido del par. Bueno, ahí para ver alguna secuencia animada, lo que pasa es que no quiero perder mucho tiempo en esto. Total, eso se lo dejo a su criterio. No sé si hay alguna pregunta. Estoy justo acá con ustedes, acá de frente. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Esto sería la parte de máquina asíncrona, rotor bobinado, rotor en cortocircuito. Tendríamos máquinas trifásicas y máquinas monofásicas. Está dentro del programa, así que están en tubera y después te lo voy a sacar de acá. Y a ver que tengo un chat acá, a ver qué lo que dice. ¿Dónde está? No, se va otro. Bueno. Me voy a venir acá para ver. Esto lo voy a borrar porque ya no lo vamos a usar. Esto también lo voy a borrar. Y dentro de lo que tenemos, máquina, voy a plantear área así, me sale ahora cuando haga lo aplico zoom. Y ahora compartir. ¿Dónde está? Acá, terminó. Motor de inducción monofásico, principio de funcionamiento, como elementos para estudio. Evidentemente habrá más que menos en uno en otro, pero en forma genérica es lo mismo, así que no hay ningún problema. Todo lo que estoy pasando está en el libro motor de fase partida, las bobinas están desfasadas a 90 grados, una con respecto a la otra, motores de mucho uso en lo que es domiciliario, pequeñas industrias, pequeños locales comerciales. El motor de espira de sombra y un alimento con tensión de seguridad. Hasta ahí llegaremos. No sé si hay alguna pregunta, algo que el alumno tenga duda, esto lo vamos a borrar. Porque después tengo que tener acá atrás. Y ahora entraríamos. No sé si hay alguna pregunta de parte de los alumnos. Bueno, yo les había mandado, ya les había enviado la parte de materiales de corriente continua, las máquinas de corriente continua, así que hoy empezaríamos con máquinas de corriente continua. No, que lo había bajado, pero no sé si lo saque. Voy a tener que bajar de nuevo. Mientras tanto, voy mostrándole, vamos a poner los guantes, porque lamentablemente está todo muy sucio acá, con mucha grasa. Lo que están viendo, bueno, ahora no voy a hablar mucho, me voy a pasar. Lo único que tenemos es máquina de corriente continua,
que sí tengo algo para mostrarles, más lo que estoy compartiendo acá, que eso es lo que quiero ver. Mira cómo cambia con la pantalla. Y bueno, no lo hagas por eso. Vamos a poner acá y vamos a poner compartir. Y máquina corriente con. Vamos a cambiar esto por acá. Voy a ponerlo acá, esto sí lo puedo ver. Exacto. Ahora lo puedo ver también. Bueno. Impresión que cómo cambia acá. Si lo puedo poner más grande, aunque en celular. Entonces tendría las partes que vamos a ver de la máquina de corriente continua. Vamos a sacar un poco de esta. Y tendríamos lo que es, me puse guantes porque está todo lleno de grasa, esto, y lo he estado viendo. Es un burro de arranque, así que una máquina continua es una máquina donde la tensión que le aplico es de tensión continua. Entonces se utiliza más como motor que como generador. La parte de generador es para tacos generadores, pero para ir viéndolo más o menos es la representación física de los componentes, el rotor y el estator. Acá tengo el estator donde tengo las bobinas, en este caso una máquina, tengo 4 bobinas, serían, serían 4 bobinas, o sea que tengo 2 pares de polos. Las zapatas polares, que se las puedo ver así, que están ahí en la altura, y yo tengo acá 2 zapatas polares, una acá y la otra acá. En el caso particular, si es una máquina de un par de polos, las zapatas polares tendrían esta configuración física. Donde tengo las manos, donde están los guantes blancos, donde tengo las manos, irían las bobinas. Si fuese una máquina de 4 polos, son 4 zapatas polares distribuidas en los 360 grados. Tendría las zapatas polares. Un par de polos o 4 pares de polos tendría que tener 2 así y las otras 2 acá. Y hacerlo 360 grados. Tengo las bobinas de este par de polos, que evidentemente se dan esta, o no sé si dan esta, son 4 que tengo acá. Esta sería las 4 bobinas en forma lineal, por supuesto, donde se van a alojar las zapatas polar. Estas serían las excitatrices, las espigas, y evidentemente que se van a ver láminas bastante gruesas, porque este es para un arranque de un automóvil, dependerá de la característica. Como ya está quemada, y van a ver que está quemada la aislación, por lo cual ha perdido la característica de bobina, de resistencia y reactancia inductiva. ¿Está bien? Estas son preformas, o sea que se prefabrican y después se hacen las conexiones y de esa forma tenemos la bobina propiamente dicha. Y tendríamos la zapata polar. La característica de esta máquina, que es máquina de continua, que donde tenemos la zapata polar donde van acá en el estator, que es de hierro dulce, como el caramelo que le regala a su novia, o a la alumna que le regala a su novia. Caramelo, dulce. De ahí vienen los agrios, pero bueno, a algunos no. A mí no me gusta. A la mayoría no le gusta.
Hierro dulce. ¿Por qué hierro dulce? ¿Y por qué no es laminada la zapata polar en continuo? Preguntas de examen. ¿Alguno puede responder? Me corto el Porque no hay internet. ¿Qué pasa? ciclohistéresis. Sí, hola, hola. Me parece que se me cortó el internet, porque la figura me queda fija. Al ser A continua ver, no hay ciclohistéresis. qué bárbaro que es este internet. No le escuché al alumno. Voy a esperar. Deme un minuto, ¿sabes qué? A ver si tengo un internet. Oh, voy a tener que cortar la. Los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar algunas. Bueno, tengo que cerrar la aplicación. Alguna para mejorar el desempeño. Bueno, apague de nuevo la cámara, por supuesto, porque se ve que no tengo buena señal. La pregunta era, voy a esperar un ratito más, me está conectando en el teléfono, así que no sé lo que están viendo ustedes. Básicamente es de hierro dulce porque presenta la característica dentro de lo que es el ciclo de hidrólisis, la hoja magnética, bajo valor de B sub R y evidentemente bajo valor de H sub C, o sea, magnetismo remanente y fuerza coercitiva, hierro dulce. No así en la de chapa de hierro silicio grano orientado que están laminadas, porque acá está macizo el núcleo, está macizo, Profe, ¿no es? no se está viendo nada. No, está bien, porque estoy tratando. La de máquina de corriente continua no sale. No, se veía como cortado recién. El PowerPoint. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver qué me dice acá, ¿no? No, profe, todo bien. Derecho fue 848. No, no. Entonces vamos a hacer una cosa. A ver, ahí. Vamos a buscar de esto. Vamos a sacar la clase. Me continúa. Básicamente lo que decía era de hierro dulce. ¿Por qué hierro dulce? Hola, hola. Hablar de hierro dulce en el sentido de el diagrama, la gráfica del ciclo de Hísteres. Entonces, magnetizo y desmagnetizo es muy fiel en la magnetización, es muy fiel en la desmagnetización, el hierro dulce. En el caso de incorporar un pequeño porcentaje de carbono, ya pasamos al acero y lo que hacemos es dejar orientado la imanes moleculares del hierro, o sea, en este caso el hierro con carbono del acero, ya preforma para que con pequeños valores de corriente yo oriente definitivamente los imanes moleculares para la circulación de la línea de campo magnético. En máquina de continua, como no tengo frecuencia, no tengo problemas por la laminación, efecto parásito, y eso se fundamenta por eso es macizo. En este caso particular, quiero ver si hacemos la foto ahora, vamos a decir alumno. Ahí está mejor. Sí. En el caso particular de son las dos zapatas polares. Y se las muestro lo mejor posible.
son macizas y es hierro dulce. Y estas evidentemente son las que van instaladas acá y abulonadas después en la carcasa de la máquina. Por eso está en la disposición que tiene. Después tendré un conductor que se conecta a la batería, que es van a ver la sección del conductor, van a hacer una pequeña cinta, van a sacar la cinta. Un conductor flexible de cobre, una madre, y en el otro extremo, una vez hecha la conexión, porque va todo conectado en serie, tengo la escobilla. La escobilla puede ser de carbón, que es básicamente hierro pulverizado compactado, de carbón, de grafito, o de cobre grafitado, como verán, tengo las manos sucias y demás, que es cobre grafitado, es para mantener la lubricación. Doble conductores, o sea que va a manejar valor de corriente. ¿Qué otra cosa más? Sería todo lo que se puede hablar del estator de la máquina de continua, que es lo que después vamos a ver las distintas gráficas que hay, ya sea en el Tubera, en el por mío, en el libro Fray de Mora, o en algún otro libro que tenga su suegro o su suegra. Haber estudiado ingeniería o máquina o de cualquier otro libro que tenga. Por eso no hay ningún problema. Entonces de hierro dulce, ¿por qué? Porque es de continuo. Pero no así la otra. Este es el estator con su escobilla, que puede ser de cobre o de carbón. El otro elemento que tengo, lo vamos a ver primero antes de colocarlo así nomás, sería el rotor, el elemento que gira, que está compuesto, por supuesto, de la cola de bobina, la cabeza de bobina, la ranura, los dientes del rotor, los conductores, lo que tengo acá, láminas de cobre, el conjunto de láminas de cobre, se llama colector. Todo esto tiene unas láminas acá. El conjunto de estas láminas de cobre, aisladas una con respecto a la otra, con mica, es todo un compacto. Normalmente acá no se hace, lo he visto que me han dicho que se hacen en Italia, en Norteamérica y en Europa, básicamente. Evidentemente que este elemento, que es el colector, el conjunto de ellas, que serían los principios finales de las bobinas del rotor, este elemento no se puede estar cambiando cada rato. Entonces, ¿qué es lo que es más débil en lo que es la conexión externa de la máquina? Es la escobilla. Este elemento que va a rozar en el colector, porque el elemento este que gira. Este elemento gira y de esa forma tengo el rozamiento. El rozamiento va a tener desgaste, por supuesto. Ya lo vamos muy bien. Entonces este elemento tiene que ser blando, que sería la dureza de las delgas, que es el colector, conjuntamente con la dureza de la escobilla. La dureza de la escobilla tiene que ser mucho menor, porque esto cambia, era una tontería. Saco la puerta escobilla, acá tengo otra máquina. Vamos a correr esto para acá. El porte escobilla, en este caso particular, este elemento está girando, y tengo el porte escobilla acá, que está haciendo rozando entre el elemento que gira, que es el rotor. A ver si ahí mejor me parece que se ve. Entonces acá tengo la escobilla, ¿ves? Que yo la puedo tirar y de esa forma la puedo ver físicamente. Ahora yo retiro la tapa portacojinete y acá tengo la escobilla, con su resorte, por supuesto. Acá. La escobilla con su resorte, que sería la conexión externa a la máquina. En este caso esta está puesta a masa. No se olviden que tenemos en el auto, como los circuitos eléctricos suyos que corresponderían al chasis, a la carcasa. Los circuitos electrónicos tienen el neutro, la puesta a tierra, normalmente el cero lo tienen con respecto a carcasa. Acá en el auto sucede lo mismo, son 12 voltios, una batería de 12 voltios, el negativo va al chasis y el positivo a todo el circuito. Acá evidentemente sucede lo mismo. Estos serían los distintos componentes o elementos correspondientes a lo que es el rotor, propiamente dicho.
Pero no, tampoco tenemos que parar. Este está bastante más limpiecito, más lindo, por eso lo tenía acá en la parte superior de lo que ¿qué pasa? Que todo el mundo me llama por teléfono. Uy, no te puede estar. No. Pero voy a admitir otro alumno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Algunos, bueno, los que son del colegio del Casa Fu, esto es moneda corriente. Entonces, los que no son, evidentemente, hay varios alumnos que son de colegio no técnico, por más que sea el técnico que sea, no técnico, son de colegio humanista o sociales, despacito y tranquilo, tienen que ir viéndolo. Estas páginas son de mucha ayuda, más algún preguntero que puedan hacerse entre ustedes para que después las pueda contestar algún otro compañero y si veo que la pregunta no está bien contestada o no corresponde, la voy a responder yo, siempre con un tiempo de retardo para ver si algún otro participa. No veo que participen mucho, pero bueno, saben que no tienen un montón de materia, tienen que estudiar un montón, pero no se olviden que máquina, instalación eléctrica es la materia, diríamos así, la parte importante del cuerpo humano es el esqueleto, en la parte del esqueleto, la columna vertebral. Entonces esta materia es columna vertebral de todas las materias. No hay otra materia más importante en cuarto año. Entonces hay que darle duro, duro, duro. Entonces tendríamos, acá sería lo que estamos viendo de lo que estudiamos en matemática y lo que estudiamos en física, en análisis y en física, aplicar todos estos conocimientos a las máquinas, pura y exclusivamente. Todo lo que se vio en teoría y circuito, todo lo que vieron en teoría y circuito, con todos los teoremas, todo eso aplicado a las máquinas eléctricas. Es básico y fundamental. No hay otra cosa rara. Evidentemente que no conocen la máquina propiamente dicha, como se la estoy presentando, pero bueno, he tratado de los pocos elementos que tengo acá en mi casa, dentro de lo que es el taller que estoy buscando ahí, le traigo lo que tengo en referencia a cada tema. Bueno, después ya lo veremos en el taller y si no, bueno, cuando vayan a rendir, la verán en vivo y en directo, porque cuando van a rendir el examen, siempre presento los componentes, elementos, como en el pizarrón de eléctrica tengo 10 pizarrones, así que estuvo por cada 10 alumnos, que eran 15, 20 minutos por alumno. Así que no es para asustarlos, pero sí es conveniente que vayan estudiando paulatinamente los distintos temas. En el caso particular del PowerPoint, para seguir con algo más práctico, tendría lo mismo en lo que respecta a la estructura de la máquina, cómo está compuesta la máquina. Y bueno, tendría la carcasa, la corona de la máquina, que sería donde se cierra la línea de campo magnético. Ahí se cierran las líneas de campo magnético. Los polos principales con sus expansiones polares y su arrodamiento y el núcleo polar y la expansión polar. Acá tendría una curvatura, dependiendo como lo que hemos visto físicamente, para que tengamos en toda la sección del entrehierro el B constante. En toda la sección del entrehierro el B constante. ¿Por qué? Y porque necesito que la B de la inducción magnética tenga que ser constante, porque el par, que sería la fuerza por la distancia, es directamente proporcional a la inducción. Y la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la inducción. Si me varía la inducción, me va a variar el par y me va a variar la tensión, que puede ser como generador, fuerza electromotriz, o como motor, fuerza contra electromotriz. Entonces tendría una relación directa, por lo cual el espacio que yo tengo entre el rotor y el estator
todo este espacio de entre hierro, como este que está acá abajo, tiene que ser constante. La misma, por eso tiene la forma que tiene. Y después tendría lo que es el rotor, los conductores, serían las espiras. Una espira tiene dos conductores. Si es una máquina de un par de polos, la espira tiene dos conductores. Una parte superior del diámetro y otra una parte inferior del diámetro de la periferia de la máquina. ¿Está bien? Como en este caso tendría este superior, que tendría la cabeza de bobina, y acá tendría la espira, la longitud de la máquina. Y tendría el opuesto a 180 grados, porque una máquina de un par de polos. Tengo el norte arriba y el sur abajo. Arrollamiento inducido, núcleo del inducido. En el caso particular van a ver que el rotor tiene unas rayitas acá, unas líneas, como si tuviese, representa que está laminado el rotor. El rotor está laminado y es una máquina continua. Y la pregunta de examen sería, ¿y por qué el rotor está laminado en una máquina de corriente continua? Se lo voy a mostrar en este caso particular de este rotor. Tendría, ahora lo vamos a presentar, vamos a prender la cámara. Solamente para conectar y volver a conectarlo hasta la cámara me anda fallando. Esta mañana me cortaba la luz, hoy no me anda la cámara, ahí está, nada más. Entonces vamos a ver que está el rotor y van a ver muy digamos compactada el espesor que tengo acá, que sería que el rotor no es macizo, es laminado. ¿Y por qué laminado? Porque en los conductores del rotor, en las espiras del rotor, la tensión es periódica, es alterna. ¿Por qué? Porque la espira hace 180 grados, ve un polo y el otro 180 otro polo. Entonces tiene una onda sinusoidal. Por lo cual, tengo que externamente sacarla a través de la escobilla, que sería el componente que tengo acá. Como este elemento gira y este elemento fijo, en la escobilla, vamos a ponerlo de este lado para que se vea mejor. Está viendo más la cola de bobina que la cabeza de bobina. Al tener la espira acá, en esta posición, y esto gira, las delgas van pasando de una posición a otra con respecto a la escobilla que está fija. La escobilla siempre está fija. Lo que cambia de posición son los conductores del colector, que en este caso serían las delgas del conductor, que serían principio y final de las bobinas. ¿Está bien? No importa, nadie ahora, ¿por qué me llama? Tendría, este elemento está fijo, por lo cual esto gira. Entonces, este elemento que tengo acá, que corresponde al colector, es un traductor de frecuencia para lo electrónico, o para es un traductor de frecuencia, o para los mecánicos, un traductor de tensión, un traductor de corriente. ¿Está bien? Siempre voy a tener una escobilla positiva y una escobilla negativa. Por más que acá tenga el cambio de polo de la espira en cada 180 grados. Por eso la tensión y la corriente en el rotor de la máquina continua es alterna. ¿Está bien eso? Pregunta de examen. Voy a prender un cigarro. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, los polos inductores, los polos del estator, los polos de excitatriz, las zapatas polares son de hierro dulce, macizo. Y el circuito magnético de la máquina de continua es laminado. ¿Por qué? Porque tengo tensión periódica, tensión alterna. Y después, ¿cómo la saco continua? A través del traductor de frecuencia, traductor de tensión.
que de alterna me lo pasa continuo. Siempre tengo positivo de un lado y negativo del otro. Eso se llama conmutación, el proceso de conmutación. ¿Qué es lo que voy a tener acá en esta parte? Vamos a apagar la cámara, porque no toque, apagando la cámara dando mucho más. No, que ver. Tengo la ecóvida y tengo las distintas reglas. El conjunto de reglas se llama colector. Bueno, la otra parte que tengo es el desquicio de la máquina propiamente dicho. Vamos a ver si le pasa ahí. Tendré una máquina de un par de polos, la corona, la base de la máquina, el rotor, donde tengo conductor en la periferia superior y en la periferia inferior. Este corresponde al eje magnético de los polos principales. El eje magnético, diríamos, paralelo a la base de la máquina, o la posición que tienen las zapatas polares. Entonces acá yo tendría el eje magnético de la máquina, donde las espiras van a ser actuadas por la máxima influencia del campo magnético, sometidas por la máxima influencia. Como está medio agrandado, vamos a dibujarla, ya que estamos, porque mis alumnos por ahí, vamos a hacerla de los dos lados, y vamos a poner marrón, vamos a poner rojo para que sobresalga. Si me sale bien, en buena hora, y si no, mal suerte. Entonces sería más o menos ahí. Esto sería el eje magnético de la máquina. El campo magnético generado norte-sur, la mayor influencia va a estar sobre esa zona, sobre ese haciendo la integral y demás, sobre esa línea magnética, el corazón del mayor campo magnético. Y la zona neutra del campo magnético, la que no tiene influencia del campo magnético para la espira, sería el que está desfasado 90 grados. Lo vamos a dibujar con un colorcito amarillo. Amarillo no se pinta bien, no me gusta. Este no me gusta. Entonces venimos acá y vamos a hacer de doble pitch. Entonces acá tendría más o menos. Todo esto para que se vayan memorizando más o menos por ahí. Entonces tendría, visto, porque todo acá es relativo, visto desde el estator, tengo dos líneas de campo magnético. Una que se llama línea neutra del campo magnético, donde la espira en esa posición no tiene influencia del campo magnético, que sería la opuesta a la línea magnética, que es la que corresponde al eje magnético de la máquina de par de polos, donde la espira va a tener la máxima influencia del campo magnético. El B máximo, en la naranja. Y la otra es muy próxima a cero. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Lo voy a borrar. Esto es con respecto al estator, no con respecto al rotor. Ya vamos a ver después con respecto al rotor. Por ahora lo que me interesa es definir la línea magnética máxima y la línea magnética mínima o neutra. Después vemos el rotor. En el rotor, vamos a borrar esto. En el rotor lo que tengo sería los dos anillos, porque una máquina un par de polos, entonces tengo una sola, la posición de la escóbila. La distribución de cómo es el rotor y cómo es el alojamiento de los conductores en el rotor, y estas serían las zapatas polares de la máquina de inductora, la posición que tiene. Lo mismo más o menos como la máquina que tengo presente acá, así que no hay nada del otro mundo. Vamos a ver si levanto un poquito más esto. No, ahí me estoy muy arriba. Bueno, hay un comentario sobre la estructura de la máquina de corriente continua, el estator, la parte principal del estator, los polos, y me voy a quedar con la del estator por ahora, que correspondería a las 5 de la que estamos viendo, porque son las I21,
Aunque bueno, todavía queda un poco más. Sería por los inductores, acá tendría la que corresponde a una, dos, tres, cuatro, o sea, una máquina de dos pares de polos. Tengo los polos acá, unos 4 polos más, que van a ver que es laminado de cobre, y se llama polo de conmutación, ya vamos a ver para qué sirve. Y después sobre la misma zapata polar principal, 1, 2, 3 y 4, hay ranurados y unas bobinas. Estos se llaman polos de compensación. Polos principales, polos de conmutación y polos de compensación. El estator de la máquina, las barras de cobre, porque en las máquinas de continua puede haber valor de tensión 1500 voltios y valor de corriente 1000 amperes. Si hacen el producto, obtienen el valor de la potencia del motor de continua más grande que puede conseguir. Y de ahí para abajo lo que sea. Vamos a seguir usando esta gráfica. En el caso particular, vamos a ver esta que ya lo hemos visto. El rotor, la parte principal del rotor, el núcleo de armadura, la conmutación del colector y una foto más particular de otro colector, nada que ver con el colector que yo les acabo de mostrar. Tendríamos en un extremo a la derecha el rodamiento, tendríamos el colector, las delgas, son las láminas de cobre, evidentemente mucho más anchas, y acá va una escobilla y otra escobilla, porque evidentemente tiene valor de corriente más elevado, por lo cual voy a necesitar más densidad para extracción de tensión o suministro de tensión, ya sea como generador o como motor. El rotor propiamente dicho, la ranura, los dientes del rotor, y la 8 que corresponde a una máquina propiamente dicha, de máquina de continua. Tengo el rotor, tengo el colector, el portaescobilla y el estator. Y las conexiones que todo el cablerío de la bornera está normalizado. Acuérdense que eso es fundamental. Bueno, y esta otra, la que más me interesa, bueno, evidentemente, la conexión de las bobinas del estator están producidas de tal forma y bobinadas de tal forma, y tiene un sentido de tal forma que me produce el superior del norte y el inferior del sur. Los conductores del rotor en la parte superior entrante y en la parte inferior saliente, por lo cual voy a tener el norte y el sur sobre la línea neutra del estator, sería la línea geométrica, en la línea magnética de mayor intensidad de campo magnético, están de fase a 90 grados. Eso hay que ir viendo ahora porque sirve después para... Evidentemente que el estator o la bobina excitatriz, la bobina excitadora, está compuesta por alambre de cobre, por lo cual va a tener un valor de inductancia y un valor de resistencia. Ese sería el circuito equivalente de la máquina de corriente continua como motor o como generador. Vamos a dejar acá en la página, en la hoja 10. En la 10 del 4R1 del día 26 del 5 del 20. Voy a sacar esta. Voy a poner esto acá porque son las I-25. La pregunta sería, como siempre, si tienen alguna pregunta con respecto a máquina de continua, en aspecto general, recién estamos entrando en el tema, pero lo pueden ir viendo por los materiales que he dado o lo pueden ir viendo por los materiales que he dado o por el libro o por el tour Verás. Yo les aconsejo mucho que lo tengan de almohada al libro y lo tengan cuando a veces están haciendo un descanso y bueno, no sé qué hacer en esas horas y demás, tú verás. Y de esa forma van a ir mejorando porque están en el proceso de estudio, son estudiantes. No digo alumno porque alumno significa falta de luz y mi alumno no le falta luz.
Entonces son estudiantes, ya sea alumnas como alumnos, ya sean hombre o mujer. Es para las dos lo mismo, que vayan leyendo paulatinamente, de a poco, vayan viendo algunas máquinas, vean si no tienen algún pariente, algún tío, algún familiar que les pueda proporcionar algún material pertinente a lo que es la máquina de counting. Yo lo voy a despedir porque tengo que preparar la clase para la I-35 y bueno, calculo que mi pequeño Carlos ya le está preparando la clase.